externalidades se dan pues, en cualquier tipo de economía, dependiendo de la actividad económica que se realiza o de la naturaleza del bien o producto que se ofrezca, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión dentro de las externalidades? Tenemos por una parte los vendedores, es decir, los ofertantes, las empresas, cuya naturaleza es siempre ganar más. A ver, ¿alguien escrito? Y por la otra parte tenemos los... Sí, la clase ya la estoy grabando, creo, si no me equivoco. Sí. Entonces, y por otra parte tenemos los consumidores o compradores que siempre queremos pagar menos, ¿no? Supongamos en una particularidad, por ejemplo, en Navidad, sabemos que todos comen pavo, la mayoría, o si no es el cerdo. Y sabemos que en esta época los precios se disparan, ¿no? Es decir, aumentan mucho los precios, luego sufren una caída en enero, que se conoce como la cuesta de enero, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, ¿existe algún precio que se considere correcto o justo? Es decir, ¿qué determina que se venda, por ejemplo, el pavo a un precio X y no a un precio Y? Entonces, en una economía competitiva sabemos que el precio se ajusta gracias a la curva de la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, es en el equilibrio de mercado donde ocurre la asignación de los recursos y el intercambio de este bien o servicio, ¿sí? Ahora bien, hay cuestiones normativas, es decir, supongamos que el precio del pavo es muy alto, es decir, solo lo van a poder comprar las personas pudientes. ¿Es justo esta asignación? Es decir, ¿se deberían vender pavos a menor precio o quién debería mismo consumir el pavo, ¿no? Entonces aquí entra lo que se llama la valoración del bien o valoración subjetiva de un bien, ¿no? Es decir, que hay personas que están dispuestas a pagar más, cuánto más valoran ese bien o servicio. Por ejemplo, a mí no me gusta la PlayStation 5 y yo no estaría dispuesto a pagar, pues a lo mejor hasta $200 pagaría por una PlayStation 5, pero hay gente que apenas sale del mercado, antes de que salga al mercado, y ha hecho la precompra por $600. ¿Sí? Entonces, a mí personalmente me gusta la telefonía móvil. Entonces, yo en ese caso estaría dispuesto a pagar hasta $800 por un celular que realmente me guste, porque también es un instrumento de trabajo para mí, ¿no? Entonces, no se trata tanto de si es deseable o justo o injusto un precio, sino de quién valora más ese bien y quién está dispuesto a pagar por ese bien, ¿sí? Los precios altos se asignarán a quien más pague ese bien y los precios bajos pues será para quienes no paguen bien. Eh, aunque muchas de las asignaciones no nos parezcan justas o deseables, quien intenta resolver estas cuestiones es la economía del bienestar, ¿no? Pero bueno, esto es un poco para introducir en el tema. Tenemos que tener en cuenta que la asignación de los precios o la valoración que se le da a un bien o servicio no es algo que busque ni el vendedor ni el comprador. El comprador siempre va a querer comprar al menor precio y el vendedor al mayor precio. Entonces, siempre cuando hay un acuerdo en este intercambio, ambos maximizan su bienestar. Es decir, desde el punto de vista de la sociedad, de la maximización del consumidor y del vendedor, los dos ganan, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cómo se maximiza el consumidor y cómo la sociedad está mejor. Por ejemplo, suponemos que que solo hay un pavo en la ciudad de Loja en Navidad, el último pavo, y tenemos dos familias que están dispuestos a pagar por el pavo, pero una está dispuesta a pagar $80 y la otra solo $50. Entonces nosotros somos la sociedad y vamos a subastar el último pago. Empieza la puja en $20, va subiendo, ¿no? Todos van diciendo 30, 40, hasta que la familia B solo dice 50 es su última oferta. Pero como la familia está dispuesta a pagar más, dice 60. Obviamente la familia B, que solo estaba dispuesta a pagar $50, se retira. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el excedente del consumidor?
Aquí va a ser la diferencia que estaba dispuesto a pagar máxima la familia A por el precio que al finalmente pagó, que es 60. Entonces hay un excedente de consumidor de $20. ¿Sí? Dado este intercambio, este equilibrio que se llega en este ejemplo sencillo, aquí socialmente gana la sociedad porque se ha ahorrado $20 de un consumo, ¿no? Vamos a ver por por el lado de la oferta, ¿sí? Por ejemplo, se ofrecen, he puesto un viaje a China, ¿no? Por el tema del coronavirus. Y hay 4 agencias de vuelo que ofrecen 4 precios distintos. ¿Cuál va a ser la empresa que va a ganar o va a ganar, digamos, el privilegio de poder ofrecer estos vuelos? Obviamente va a ser la empresa que sea más competitiva, es decir, la que ofrezca precios más atractivos en comparación a su competencia y además que cubran los costos, es decir, el queroseno y todos los servicios que ofrece, ¿sí? Entonces tenemos una primera agencia que ofrece un precio mínimo un precio de 700 y está dispuesta a aceptar el contrato por $630 el viaje. Otra es menos eficiente, dice 800 y está dispuesta como precio mínimo a aceptar en $700. Tenemos una tercera empresa en 750 y $650. Y por último, una empresa que está dispuesta, que ofrece 600 y está dispuesta a pagar hasta 500, o sea, no, vender hasta 500. ¿Sí? Entonces, compiten entre las 4 en un sistema de contratación público. Eso es igual que una oferta en el sector público. Y gana la agencia 4, obviamente. ¿No? Entonces, aquí también tenemos un excedente del productor. ¿Por qué? Porque todas ofrecieron un precio mayor a 600, es decir, la empresa 1, 700, la empresa 2, 800 y la empresa 3, 750 y ella ofreció 600, es decir, no tuvo que bajar a su precio mínimo de 500. Por lo tanto, esa ventaja de pagar o sea, de vender su servicio en 600 y no a 500, esos $100 es un excedente del productor, ¿sí? Cuando se suma tanto el excedente del productor más el excedente del consumidor, se maximiza el bienestar de todos, digamos en este caso de los participantes en el mercado. Pero si esto lo ampliamos a la sociedad, todos los intercambios múltiples que se realizan y constantemente, bajo este criterio de eficiencia y de competitividad, todos estarían maximizando su bienestar, ¿no? Sin buscarlo. Esta es la característica peculiar, es la mano invisible, sin buscar sin buscar ninguno el bienestar de todos, todos ganan, ¿no? Vamos a ver aquí, eh, sabemos, ¿no? Que el precio se determina en el mercado dependiendo del número de compradores y de vendedores, ¿no? Entonces aquí tenemos una cantidad en el eje de axisas, el precio, tenemos la curva de demanda y la curva de ofertas. Y en el equilibrio, tanto consumidores como vendedores ganan, es decir, es el precio de donde se asignan los recursos y se da el intercambio, ¿sí? Entonces, en los mercados libres, los productos los que se ofrecen van a pagar a quienes más los valoran y también por la parte de la demanda, los vendedores van a comprar al producto al menor costo, al producto, o sea, el bien que se produce al costo más bajo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos que cuando la demanda es mayor a la oferta, tenemos que se genera un valor para los compradores. ¿Por qué? Porque, eh, porque los precios van a ser mayor a los costos, ¿sí? Por lo tanto, los consumidores van a querer consumir menos, pero las empresas van a querer ofrecer mayores productos, ¿sí? Y por lo tanto, aquí no va a ocurrir un intercambio. Cuando el costo es mayor también, o sea, los costos de los vendedores son mayores a los de la demanda, por lo tanto, los precios son más altos, el valor que están dispuestos a pagar los compradores va a ser menor. Por lo tanto, todos van a tener que reducir
sobre todo las empresas van a tener que reducir sus costos y por tanto los precios para poder llegar al equilibrio. Ahora vamos a entrar ya en qué pasa. Esto lo hemos visto en mercados competitivos, es decir, sin externalidades. Ahora vamos a introducir el tema de las externalidades, suponiendo un mercado, el mercado de aluminio, ¿no? Entonces ellos producen, eh, no, por ejemplo, no, este es otro mercado, perdón. Este es el mercado de las fábricas de papel, ¿sí? Entonces las fábricas de papel producen una toxina que se llama dioxina. ¿Sí? Entonces, cuanto más papel se produce, se manufactura este papel, se produce mayor cantidad de dioxina. Entonces, aquí hay unos efectos indirectos de la producción de papel cuando se fabrica papel, que es la dioxina. No son efectos indirectos que van a tener una repercusión para la sociedad en cuanto a contaminación, ¿sí? Debemos, como esto dentro del mercado competitivo. ¿Qué sucede? Bueno, hay 10 principios en la economía, aquí voy a mencionar uno, la verdad los otros tampoco los recuerdo mucho, pero hay un principio que dice que la mejor forma de organizar la actividad económica en una economía es el mercado, ¿no? Entonces, en principio, si dejamos a la fábrica de papel, vamos a llegar a un equilibrio, ¿sí? Ahora, la mano invisible no impide la contaminación, es decir, la producción de dioxina, es decir, de alguna forma lo permite. ¿Por qué? Porque la empresa de manufactura no está teniendo en cuenta estos costos de contaminación, ¿sí? Entonces, aquí hay otro principio de la economía que nos dice que cuando suceden estas cuestiones donde el mercado no actúa de la mejor manera, el gobierno puede realizar acciones que mejoren este resultado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué a veces los mercados no son eficientes y qué políticas son mejor para mejorar estos resultados? Esto lo vamos a ver ahora cuando hablamos de las fallas del mercado, ¿no? Las fallas del mercado son situaciones en las que el mercado no asigna de forma eficiente los recursos. ¿Por qué? Porque surgen ciertas distorsiones, ¿sí? Puede haber distorsiones en los costos y en los precios, es decir, las empresas, por ejemplo, la inflación cuando es muy alta y varía mucho, distorsiona mucho los costos de producción real y por lo tanto los precios también varían mucho y muchas empresas no pueden tomar decisiones en esta incertidumbre y cierran, ¿no? Es algo que, por ejemplo, sucede mucho en Venezuela. Sí. Mercados de competencia imperfecta. Sabemos que cuando hay una empresa que tiene poder mercado, normalmente el precio que establece es mayor al costo marginal. Y cuando el precio es mayor al costo marginal, normalmente la cantidad de intercambio es subóptima. Es decir, a ese precio mayor al costo marginal, a ese precio alto, siempre va a haber menos consumidores, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos tipos de competencia imperfecta, ¿sí? Que son los monopolios, que pueden ser monopolios naturales, por ejemplo, cuando se trata de fuentes hídricas que se localizan en una localización muy concreta y el dueño de esa localización se adueña, ¿no? Es un monopolio natural. O hay un río, un único río en la ciudad y pasa por la finca de un señor, entonces es un monopolio que por la naturaleza del bien, en este caso del agua, que es escaso, se puede apropiar del agua y generar fallos de mercado, ¿no? Y el oligopolio también, sobre todo los oligopolios crean dos tipos de distorsiones, no solo un precios más altos, sino que a veces tienden a comportamientos colusivos. ¿Alguien sabe qué es un comportamiento colusivo? ¿Sí? Chicos, ¿hay alguien ahí? Que cooperan entre ellos. Sí, exacto, Aldene. Son comportamientos que empresas que comparten, que llegan a acuerdos para dividirse el mercado, es decir, para segmentar el mercado y dividirse la torta entre ellos para no competir. Acuerdan un precio y se dividen en proporciones según el acuerdo el mercado para vender sus bienes o servicios, ¿sí? Otro de los fallos del mercado es cuando hay información asimétrica, es decir, cuando hay mercados competitivos tenemos información simétrica, es decir, yo conozco los costos de cómo es el proceso productivo,
de la producción de un bien y servicio y por lo tanto la persona que me va a vender ese bien o servicio no me puede mentir en cuanto a lo que le cuesta producir eso y por lo tanto no tiene poder de negociación sobre su producto. Pero cuando existe información asimétrica, el precio que se fija en el intercambio siempre suele ser mayor en beneficio del vendedor. Por ejemplo, es el caso de la venta de autos de segunda mano. Si, por ejemplo, yo tengo un auto, lo tuve 5 años, y en esos 5 años se me dañó el motor, tuve un vuelco, se chocó la parte de adelante. Pero sin embargo lo reparo y todo queda nuevito. Y por ejemplo, si con todas estas características y estos daños, el precio real debe ser de 4,000, pero como el comprador no sabe esto, es decir, está como si no le hubiera pasado nada, y yo le aumento el precio a 7,000. Entonces el señor viene, lo revisa, pero como no sabe realmente lo que le ha sucedido al carro, va a pagar los 7,000 o 6,000. En cambio, si supiéramos todos los daños que ha tenido, todo lo que le ha ocurrido, obviamente el precio tendría que ser menor, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de información asimétrica. Las externalidades, sobre todo cuando son negativas. Bueno, las positivas también es un fallo de mercado, porque también es subóptimo. Y las negativas es un fallo de mercado porque la producción es por encima del óptimo, ¿sí? Entonces, lo que se trata es de llegar al óptimo. La externalidad se define como un efecto externo, es decir, hay un tercer agente que es perjudicado o que no está siendo beneficiado cuando podría, ¿sí? Y por último, existen fallas de mercados en los bienes públicos. Un bien público es aquel bien que tiene una característica, que es no rival y no excluyente. No rivales en el consumo, es decir, eh, no se puede consumir a la vez por varios individuos. Por ejemplo, un bien privado como un helado no puede consumirlo a la vez. Por ejemplo, Noelia que está en su casa y yo que estoy aquí, ¿no? Es decir, es un bien que tiene su limitación física. Y no rivales, en cambio, que se puede consumir a la vez por varios individuos. Y excluyente es que no excluye a nadie del consumo, ¿sí? Es decir, no se le puede impedir que lo consuma o no. Por ejemplo, aquí hay uno que es la señal de radio. La señal de radio está ahí. Si nosotros encendemos nuestra radio, vamos a poder participar todos a la vez aquí o el internet, ¿no? No es rival en el consumo, ¿no? Es decir, todos podemos, basta con que tengamos una radio para poder hacer uso de este bien. Y tampoco es excluyente, ¿por qué? Porque yo lo puedo consumir sin problema y también lo puede hacer todos ustedes a la vez en su casa, ¿no? Pero los bienes públicos generan externalidades porque sobre todo tienen a la sobreexplotación de ese recurso y por lo tanto a la eliminación del recurso. Esto puede suceder, por ejemplo, está sucediendo mucho en los ríos, ¿no? Hay peces, si vemos los ríos que por donde nosotros conocemos, sabemos que no hay peces, casi nada. ¿Por qué? Porque se los sobreexplota. Como no es de nadie, todos hacen un uso mayor al que debería ser, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tipos de fallas. Ya hemos dicho que hay por preferencias temporales inconsistentes, asimetrías de información, mercados no competitivos, problemas del agente principal. Este es el problema cuando una persona contrata al gerente para que le maximice los beneficios o la utilidad de la empresa, pero este agente lo que hace es también ver su propio beneficio. O cuando hacemos las votaciones en la democracia representativa, nosotros votamos para que nos representen políticos, pero estos ven por su bien privado y no por el bien común, no toman las decisiones en función del bienestar de todos, sino por llevarse ellos mayor dinero a la casa. Entonces, ese es un problema de la gente y del principal, que cuando hacemos elecciones de representatividad, no siempre esa persona que nos va a representar va a tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, crea una externalidad negativa. Y luego las externalidades que ya hemos dicho con los bienes públicos, ¿sí?
Em, bueno, ¿por qué son malas las externalidades? Porque realmente crean beneficios que crean costos que están muy claros que perjudican, son mayores al beneficio social, ¿no? Por ejemplo, si dejamos una planta nuclear que emita sin control radiaciones, pues todos vamos a morir, ¿no? Es decir, el coste social, en este caso es bien claro que es mayor al beneficio social. Sí, cuando hay externalidades en la información, por ejemplo, en un caso que pone el libro de Mankiw, que es la gran hambruna irlandesa, donde mucha gente murió de hambruna, entre el 20 y el 25%, pero el país seguía exportando grandes cantidades de comida a Inglaterra. Entonces, esto también es un problema de una falla de un mercado, ¿no? ¿Qué pasa con la contaminación de los automóviles? El transporte, cualquier tipo de transporte genera externalidad, sobre todo los de combustión, ¿sí? Los que son eléctricos también generan externalidad, porque dependiendo de dónde se obtenga la energía, va a aumentar el consumo de energía, ¿sí? Por lo tanto, también tiene un efecto negativo. ¿Qué sucede cuando no se regula, por ejemplo, el transporte? Que va a conducir a mayor enfermedades y mayor uso indiscriminado de los autos. Hay gente que para irse a comprar pan coge el carro y se va, ¿no? En cambio, si se graba la gasolina, por ejemplo, el costo de la gasolina, mucha gente se lo va a pensar si va a usar o no el auto para ir a comprar pan, porque la gasolina le es costosa. Entonces, esto es una forma de internalizar el costo. Por lo que se hace en Quito, pico y placa, y es una forma también de restringir el uso de los autos, aunque no es la forma más eficiente, ¿no? Hay otra forma más eficiente de controlar la contaminación y la congestión. Bueno, hay una metodología que se llama precios por, por o peaje por circulación, algo así, por según qué vías vayas o por según qué kilometraje, te cobran un impuesto. Bueno, también hay otro ejemplo de las externalidades, sobre todo vemos en los edificios históricos, por ejemplo, muchas veces se les dice a los dueños que no los tire a los edificios y hay gente que sí los tira, pero ¿por qué? Porque ellos no tienen incentivos. Realmente restaurar un edificio para el propietario es un costo, es decir, va a quedar bien, pero quien se va a endeudar es el dueño, es decir, nosotros vamos a disfrutar de qué bonito pasear por aquí, pero no hemos contribuido con ningún dólar, ¿no? Entonces, aquí lo que se debe hacer es crear incentivos fiscales o regular la destrucción de estos edificios para motivar a los propietarios a conservarlos, ¿no? Por ejemplo, en Mera, donde estuve trabajando en un proyecto, hay una zona que quieren restaurar, eh, que son edificios típicos, pero no han tenido ningún tipo de apoyo y, por ejemplo, en una asamblea nos decían los dueños que ellos los quieren destruir directamente y vender el terreno porque no tienen, digamos, es un costo repararlos y no usarlos y tenerlos ahí, ¿no? Los perros, bueno, hay otro ejemplo de externalidad, los perros también generan externalidades negativas en cuanto al ruido y los desechos. Por ejemplo, en mi barrio es algo muy común. Aquí estamos cansados del ruido. Hay muchísimos perros, más perros que personas, y meten muchísima bulla a veces, ¿no? Entonces no dejan dormir. Por ahí ha mordido a alguna gente en tema. O sea, en definitiva es un problema social, ¿no? Entonces, bueno, aquí la competencia es del municipio y se deben ver ordenanzas, ¿no? Para regular este tipo de cuestiones, ¿sí? Y por último, el tema de las patentes. ¿Por qué existen las patentes? Porque la investigación tiene efectos positivos, pero no solo para quien investiga y innova en un producto, sino también para la sociedad que puede adoptar esa innovación o ese hallazgo para también hacer réplicas o para extender e incluso mejorar ese producto. Pero esto, si no se crea una patente y cualquiera puede expropiarse de la invención, la gente no va a querer innovar, ¿no? Porque van a decir, no vale la pena que yo innove porque me van a copiar la idea rápido y yo incurro en costos y la gente solo va a verse beneficiada, ¿sí?
Bueno, entonces ya hemos visto que las externalidades es un efecto externo a terceros. ¿Y quién se debe ocupar de proteger los intereses de terceros? Pues quien socialmente nos representa. En este caso es el Estado, ¿no? Sí, pueden haber iniciativas propias también. Por ejemplo, si en nuestro barrio nos pusiéramos de acuerdo en que los perros, por ejemplo, se los encierre y que haya horarios para sacarlos o que se los eduque para que no ladren, podríamos también llegar a una solución, ¿no? Pero como muchas de las decisiones sociales se las delega a las administraciones, pues normalmente suele ser el Estado. También puede haber, ¿cómo se puede solucionar esta externalidad de los perros? Podemos contratar a una empresa privada que nos adiestre y que sean unos perros educados, ¿sí? Es decir, no todas las externalidades siempre tiene que hacerse cargo el Estado, sino que también pueden solucionarse, como digo, por la iniciativa propia o subcontratando a una empresa, ¿sí? Em, bueno, cuando hay externalidad, lo que nos debe quedar claro es que no, el equilibrio que resulta en el intercambio no es eficiente, ¿sí? Entonces debemos internalizar ya sean esos costos o esos beneficios para que tengamos un equilibrio óptimo. Vamos a ver el mercado del aluminio. ¿Sí? Entonces el mercado del aluminio tenemos tanto la curva de oferta como la curva de demanda. La curva de oferta pues refleja los costos de producción y la competencia en las empresas de aluminio. Y la curva de demanda refleja el precio, ¿no? Que están dispuestos a pagar los consumidores, ¿sí? Si no hay gobierno, tanto la oferta y la demanda se ajustan hasta que llegan al punto de equilibrio. Y aquí este punto es eficiente porque se maximiza el consumo y también se cubren los costos de producción, ¿sí? Entonces, este es un gráfico típico de oferta y demanda, de equilibrio, y esto es en ausencia de externalidades y por lo tanto sin intervención del gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Que la producción de aluminio no es sana, es decir, cada vez que se produce aluminio se contamina con humo, ¿sí? Entonces una cantidad X de este humo llega a la atmósfera, ¿sí? Por lo tanto, y como la atmósfera todos la respiramos y, bueno, no la respiramos, sino que nos protege de la radiación ultravioleta, esto nos va a perjudicar en nuestra salud. Por lo tanto, eh, aquí está habiendo un coste social agregado que no está teniendo en cuenta la empresa y que se debe internalizar, ¿sí? Bueno, voy a escribir aquí. Bueno, entonces, como vemos, en equilibrio tenemos este punto y en realidad lo que se debe hacer es que la producción de aluminio está siendo mayor a la óptima. ¿Por qué? La óptima debe ser donde se cubre el coste social. ¿Sí? Es decir, este. ¿Por qué? Vamos a ver. Este sería el precio de equilibrio, ¿no? Y este sería el precio de, vamos a decir, internalizando el costo, ¿sí? Que es mayor. ¿Por qué? Porque esta cantidad debe ser el coste al cual tanto los consumidores como las empresas deberían incurrir para solucionar, por ejemplo, la emisión de humo. Es decir, la empresa debería, por ejemplo, si nosotros podemos poner un impuesto, porque este impuesto va a servir, por ejemplo, para crear una nueva tecnología que nos proteja que proteja la atmósfera, ¿sí? Entonces esto va a impedir que la sociedad se perjudique. Por lo tanto, aquí coincide que el coste, al coste privado, es decir, al coste de producción de producir aluminio, le vamos a añadir el coste externo de la contaminación. ¿Sí? Entonces, este coste externo debe ser igual al impuesto, en este caso, ¿sí? Y ahí sí estaríamos entre el coste privado más el coste social, perdón, más el coste de la externalidad, estaríamos llegando a ese coste social en el que la sociedad sí está mejor. Repito, cuando hay un equilibrio de mercado
pero hay externalidades que no se han internalizado, la cantidad de mercado es mayor, ¿sí? Entonces aquí se está sobreproduciendo. Sobreproduciendo, ¿sí? En cambio, si la empresa internaliza ese coste, es decir, a su coste de producción le incrementa ese coste social, ese coste externo, perdón, es decir, ese impuesto, obviamente la oferta va a disminuir, ¿no? Es decir, como aumentan los costes, la producción va a caer. Entonces, si la demanda no cambia, a ese mismo, a la nueva curva de oferta, le va a corresponder una cantidad de producción menor, ¿sí? Un precio mayor, obviamente, porque tendrán la gente que valore más el aluminio, tendrá que pagar tanto una parte del costo normal y otro de la externalidad que debe ser igual al impuesto, ¿sí? Bueno, entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Que grabar el aluminio por cada tonelada de aluminio de forma que el impuesto desplace la curva de oferta hacia arriba y este coste externo debe ser igual al impuesto, ¿sí? ¿Cuál es la limitación de esta solución del impuesto? Que el impuesto debe coincidir con la curva, con el coste, digamos, externo, con el coste externo. Pero no siempre el gobierno sabe cuál es el coste externo. Es decir, por ejemplo, el coste externo realmente de producir aluminio puede ser de $100 por cada unidad producida, pero el gobierno dice, estima más o menos en 80. Aún así, vemos que todavía hay un coste de $20 que no se está incurriendo, ¿no? Es decir, o puede ser al contrario, puede poner un impuesto muy alto, ¿sí? Entonces, le está obligando a la empresa a producir aún menos, porque esto le va a costar $20 más y por lo tanto, como el coste sube mucho más, la producción óptima, si lo vemos aquí, se va a subir mucho más y la producción va a ser menor a la óptima, ¿sí? Por lo tanto, tampoco, una limitación es esta, que no siempre es fácil por parte del gobierno adivinar cuál es ese coste externo para que permita que coincida con la curva del coste social, ¿sí? Si coinciden es una producción óptima. Si, como digo, si es menor o mayor, estamos otra vez moviéndonos hacia producciones subóptimas, ¿sí? A este proceso de incluir el impuesto se llama internalizar la externalidad, que ya lo he dicho. Y bueno, esta sería la forma de llegar al equilibrio de mercado. Una externalidad positiva, vamos a poner el ejemplo de la educación. ¿Por qué? La educación genera, por ejemplo, que la población que sea más educada tenga también mejor gobierno. Es decir, supongamos que en nuestra sociedad de Loja es un país y aquí todos somos educados, todos tenemos educación superior. La probabilidad de elegir un mejor gobierno va a ser del 100%, porque de cualquiera que elijamos, el 100% de este gobierno va a ser con educación superior. Por lo tanto, la probabilidad de tener un mejor gobierno aumenta cuando tenemos mayor porcentaje de población educada. ¿Sí? También que genera la educación, que haya menos tasas de delincuencia. Esto es obvio, la gente que se educa de alguna forma tiende a formalizar su vida en el sector formal y por lo tanto sale del mercado, vamos a decirle, informal, y si en el último de los extremos se tira directamente a la delincuencia porque no tiene otra alternativa. También la educación genera estímulos a la investigación, reduce los índices de pobreza, exclusión, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué si solo dejáramos a la educación privada, es decir, una escuela, una universidad privada y la oferta de educación de la población, o sea, la oferta de la educación es privada? Si oferta, vamos a ver, vamos a ponerle aquí Universidad Internacional del Ecuador. Esta es full privada. La UTPL no es privada del todo porque recibe subsidios. Perdón, subsidios.
Sí, luego vamos a ver por qué recibe subsidios la OTPL. Entonces, supongamos la OIDE ofrece educación privada, ¿no? Entonces, el equilibrio de mercado es este precio. Vamos a decirlo así con la cantidad de mercado, pues esta, ¿no? Entonces, este es el equilibrio. Ahora, este precio es de $5,000, ¿sí? Por semestre y aquí se matriculan 100 personas. Obviamente, no todos van a poder pagar $5,000, ¿sí? Hay gente que también pudiera estudiar o tenga las mismas capacidades, pero no puede porque el precio es muy alto. Entonces, viene el Estado y dice, sabe que los beneficios de la educación son positivos y que dice, vamos a subsidiar la educación. Por lo tanto, va a aumentar la demanda, es decir, la gente que pueda acceder a ese bien, en este caso la educación, les va a pagar el restante. Por lo tanto, va a aumentar la demanda y por lo tanto, mayor gente va a poder matricularse, es decir, a 120, ¿sí? ¿Por qué ocurre este desplazamiento de la demanda? Porque los beneficios sociales de la educación son mayores, ¿sí? Por lo tanto, si solo dejáramos al mercado privado, si solo dejáramos escuelas privadas, la cantidad de estudiantes matriculados siempre va a ser menor a la cantidad óptima, es decir, a todo el beneficio social que pudiera obtenerse si se pusieran también escuelas públicas. Y es por eso que se ponen escuelas públicas, no por el efecto que tienen las externalidades positivas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo incluir estos beneficios en la curva de la demanda? Por ejemplo, establecer subsidios, lo que he dicho. Por ejemplo, la UTPL recibe, por ejemplo, vamos a ponerle $5 millones. 5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el Estado, nosotros sí tenemos el Ecuador aquí, el Estado solo tiene una universidad aquí en el sur, pública, pero para la zona sur una única universidad es muy poca para absorber toda la demanda. Por lo tanto, el Estado que hace desde Quito subsidia a la UTPL para que ofrezca becas y por lo tanto mayor gente se beneficie de distintos puntos del sur del Ecuador, se beneficie de esta ayuda. ¿Por qué? Porque es más económico dar $5 millones que abrir otra universidad pública que te puede costar $100 millones al año mantenerla, ¿no? Como es el caso de la Nacional. Entonces, es una política que en este caso sirve bastante. Y bueno, y no solo se subsidia el UTPL, también sabemos que, bueno, ahora ya se, se hicieron todas públicas, ¿no? La educación básica y eso. Pero bueno, otros ejemplos también de políticas que promueven las externalidades positivas son los parques públicos. Un parque público, ¿no? Te proporciona bienestar, hacer ejercicio, pasear con el perro. Los avances en I+D también tiene efecto el spillover que se llama derramamiento de la tecnología. ¿Sí? Entonces, cuando uno inventa, por ejemplo, cuando se inventó el chip trajo una revolución en toda la tecnología, ¿no? Porque permitió crear aparatos cada vez más pequeños y esto es para cualquier aparato electrónico. Es decir, si se creó para el ordenador, luego del ordenador se extendió a cualquier aparato electrónico, ¿no? Entonces, bueno, tiene un efecto de derramamiento. Y bueno, la innovación, lo que les mencionaba, que los innovadores no siempre se apropian de todos los beneficios del conocimiento que generan. Mucho de este retorno también se distribuye a la sociedad y como no es capaz de absorber todo ese beneficio, es que no hay muchos incentivos para la innovación. Pero bueno, eso depende también de las políticas públicas, ¿sí? Bueno, en resumen tenemos externalidades negativas y positivas. Cuando las externalidades negativas se produce una mayor cantidad a la que es socialmente deseable y cuando es una externalidad positiva se produce una cantidad menor a la que es deseable. Cuando es negativa se puede corregir con impuestos y cuando es positiva por subsidios, ¿no? Hay otras medidas, pero bueno.
Ahora vamos a hablar de qué tipo de políticas públicas se pueden realizar para corregir las externalidades. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la política pública? Es que esta asignación de recursos que no es eficiente, acercar lo más que pueda a que sea eficiente socialmente, como decía antes. Es decir, voy a poner un impuesto cuando es negativo de forma que se acerque a ese costo externo y por lo tanto se reduzca la producción para acercarme a ese coste social. Y si es positiva, pues crear estos incentivos, esas ayudas, esos subsidios para que se oferte mayor, o sea, para que, exacto, se amplíe la oferta y pueda la cantidad demandada aumente. Y por lo tanto aumenten los beneficiarios de esta externalidad positiva. El primer grupo se llama políticas de orden y control, que básicamente están enfocadas a regular el comportamiento. Y aquí hablamos de las prohibiciones o conductas. Por ejemplo, en Singapur está prohibido escupir o tirar chicles en la calle. Está prohibido aquí en la ciudad de Loja vertir residuos tóxicos en el río. Pues supuestamente sí, pero nadie lo hace caso, ¿no? Bueno, este tipo son de prohibiciones, ¿no? En el tipo de ley. Las otras, también el proteger el medio ambiente, sobre todo en el transporte. Entonces, bueno, aquí te entran en papel las agencias reguladoras estatales. No se puede prohibir el transporte porque no nos podríamos movilizar, pero sí se pueden crear este tipo de restricciones, ¿no? Como las que hemos dicho de pico y placa o las de los peajes, etcétera. Otro tipo de medidas dentro de las políticas de orden y control, por ejemplo, son regular máximos de contaminación, ¿sí? O exigir el uso de ciertas tecnologías que ayuden a mitigar la contaminación. Por ejemplo, en Loja, supongamos si tuviera un área industrial donde emite mucho humo, se podría establecer que todas las empresas usen filtros contra la contaminación, ¿sí? ¿Cuáles son algunas de las limitaciones de estos tipos de políticas de orden y control? Es que no siempre la sociedad las efectúa o las hace caso, o incluso cuando se propone que usen cierto tipo de tecnología, no saben si las empresas las pueden generar, ellas mismas innovar o las pueden adquirir, ¿sí? El otro tipo de grupo de políticas, ya las hemos visto, son las políticas que se basan en el mercado. Por una parte, los impuestos correctivos, que se llaman impuestos pigovianos, es donde se intenta que el impuesto correctivo sea igual al coste externo de la actividad que genera la externalidad negativa, ¿sí? Y por la otra parte, el subsidio correctivo, es decir, donde se intenta dar una cantidad monetaria que sea igual al beneficio que va a generar esta actividad, ¿sí? ¿Por qué está demostrado que los impuestos son más eficientes que los subsidios o que las cuotas, por ejemplo? Es porque los impuestos generan que el coste social sea menor, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué los impuestos son más eficientes. Y entonces, vamos a suponer una empresa de petróleo y una empresa de papel. ¿Sí? Supongamos que cada una de ellas vierte al año en el río 500 toneladas de basura. ¿Sí? Entonces, dice el Ministerio del Ambiente puede adoptar dos medidas para reducir la cantidad de basura. ¿Sí? Por una parte, puede decir que se reduzca la contaminación a 300, es decir, ellos han hecho un estudio, han dicho que si reducen la contaminación a 300, pues el río no va a estar tan perjudicado, ¿sí? Entonces establece un nivel de contaminación, un tope, ¿sí? Reducir hasta 300 toneladas. Y por la otra, tiene otra opción, dice un impuesto correctivo. ¿En qué consiste? Que la empresa va a pagar $50,000 por cada tonelada de basura que produzca. Entonces, vamos a ver qué tipo de incentivos crean estos dos tipos de medidas, ¿sí? En el primer caso, en la cuota, las empresas se van a esforzar solo hasta reducir a 300 toneladas. Es decir, bueno, me han dicho que yo ensucio en 500, me han dicho hasta 300, si me dejan en paz, pues chévere. Veo la forma,
pum, cumplo 300. Y cumplo con la cuota. Pero ¿qué pasa con el impuesto? Sumamos la misma empresa. Dice, no, yo no puedo pagar los $50,000 por cada tonelada. Voy a reducir la contaminación de tal manera que no contamine. Es decir, no voy a generar ninguna tonelada con tal de no pagar esas 50 toneladas de basura. Por ejemplo, ¿qué han hecho algunas empresas? Nos contaba un profesor en México que ellos, esta era una empresa ganadera que generaba muchísimos desechos de las vacas, ¿no? De la caca de las vacas. Y les habían llegado una notificación donde iban a tener que pagar un daño ambiental, ¿no? Por la caca de las vacas. ¿Qué hizo esta empresa? Por no pagar los impuestos ni nada, se las ingenió. ¿Y qué hizo? Hizo un nuevo emprendimiento usando la caca de la vaca, de forma que toda la caca de la vaca la obtenía y le hacían un procesamiento, no sé qué, y sacaban unos fertilizantes, ¿sí? Entonces, si le hubiéramos dicho a esta empresa que solo reduzca 300 toneladas de caca, probablemente hubiera intentado esforzarse por reducir las toneladas de caca, pero seguiría generando 300 toneladas de caca. En cambio, ahora, con el impuesto, no genera ninguna tonelada de caca, más bien incluso crea un valor. Entonces, el impuesto puede generar mayores incentivos para reducir la cantidad de contaminación porque el impuesto puede ser alto. Incluso algunas empresas que no puedan cubrir ese impuesto y que no puedan mejorar, no puedan innovar, van a tener que cerrar, ¿no? Entonces, la contaminación también caerá. Es por eso que en este tipo de casos muchas veces se imponen más bien impuestos que, que regular el comportamiento a través de cuotas de máximos o mínimos, ¿sí? Bueno, entonces, nada chicos, lo vamos a dejar hoy por aquí, ¿sí? Vamos a intentar entender un poco más la siguiente clase, otro tipo de políticas y también por la parte de soluciones privadas qué tipo de cuestiones surgen, ¿sí? Entonces, nada, nos vemos de aquí la próxima clase, que no sé qué tenemos programado. A ver. Ujú. Bueno, la próxima clase continuaremos, bueno, voy a dar el taller de informalidad, hoy he dado la clase teórica y también un control de lectura 2, ¿sí? Entonces, voy a subir el paper hoy. Vamos a cambiar el control de lectura porque no lo he subido antes. En vez de que sea el lunes, lo vamos a poner para el miércoles, ¿sí? Miércoles 16. ¿Cuándo nos vamos de vacaciones? ¿El 18? ¿Saben tal vez? ¿Están ahí? ¿O ya se fueron todos? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Ah, ya. Ok, bueno, no sé realmente, pero el control de lectura les tomo el 18, ¿sí? Entonces cambiamos. Y la siguiente semana continuaré con clases y veremos el tema de la informalidad. ¿Cómo va a ser este proyecto ahora? ¿Sí? Entonces, continuaremos así, ¿no? Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana.